Doctor Mariscal, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, muy buenos días. Un poco triste por esta noticia de doña María Dolores Pradera, porque era un referente musical. Muy querida por todos, sin duda alguna. Bueno, nos centramos en el páncreas, los problemas del páncreas y las soluciones que pueda tener, si es su problema, nunca mejor dicho, 925 28 87 91, o si prefieren nos manda un WhatsApp 660 37 3930 y el doctor Mariscal les contesta, por supuesto, a lo que le soliciten. ¿Qué es el páncreas? Pues es un órgano muy interesante. Y un poco olvidado. Muy olvidado y muy desconocido, ¿no? Porque la gente sabe que el páncreas anda por ahí, pero realmente no sabe para qué sirve. Es un órgano que se encuentra cerquita del hígado, que está también en una zona vascular muy interesante y que tiene una importancia tremenda en el organismo. Así que, por un lado, será el que nos ayude a digerir bien los alimentos y, por otro, el que esté controlando una serie de hormonas, sobre todo una muy importante que seguro que os suena, que es la insulina. Es la insulina, y entonces es fundamental que nuestro páncreas funcione correctamente para que suministre esa insulina que necesitamos. Seguro que muchos de ustedes han escuchado una enfermedad que no es ya tampoco habitual, como es una pancreatitis. ¿Qué pasa cuando tenemos una pancreatitis o por qué se produce, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirla? Bueno, por definición la pancreatitis es una inflamación del tejido pancreático y lo que realmente está sucediendo es que no funciona correctamente por algún motivo. Puede estar obstruido un canal que comunica el páncreas, por ejemplo, con la vesícula, o que entra en la circulación biliar, o puede ser simplemente por el contacto continuo con el etanol, con el alcohol, y eso hace que ese tejido se pueda inflamar. Cuando es agudo, en la mayoría de las ocasiones, aparte de un gran dolor, porque es una enfermedad muy dolorosa, en el 80% de las ocasiones se resuelve. El problema es cuando no se resuelve, que hay un 20% que pueden evolucionar hacia crónico, pancreatitis crónica, y eso puede ser ya pues un tema muy, muy serio. Ha dicho usted insulina. Claro, ¿qué relación tiene entonces con...? El páncreas realmente es como una fábrica de dos tipos de sustancias. Unas sustancias que son las enzimas, que nos ayudan a degradar los alimentos, tanto hidratos de carbono como proteínas, como grasas. Gracias a esto nosotros cuando comemos algo con grasa lo podemos asimilar. Si no, y de hecho cuando hay alguna persona que tiene una pancreatitis como la que estábamos hablando anteriormente u otra enfermedad relacionada con el páncreas, lo primero que nota es que las digestiones no son buenas, que tiene diarreas, que tiene problemas para tolerar ese tipo de alimentos. Y luego por otro lado tenemos el páncreas endocrino, que es el que fabrica la insulina. Sí, pero eso vamos a hablar en otro capítulo y sobre todo nos vamos a centrar en cómo funciona ese páncreas. Hablábamos de esa pancreatitis, situaciones que conozco además un ejemplo que le ocurrió a una persona, tuvo piedras en la vesícula, le extraen esas piedras de la vesícula, todo normal, pero unas pocas piedras quedan ahí. O una especie de arenilla. Exacto. Se va acumulando en ese conducto y es el que hace que se obstruya y se provoca una de forma aguda, intensa, importante. ¿Cómo sé yo si he sido operado de vesícula biliar, que mis piedras están todas donde deben y que no tengo ninguna de ellas? Normalmente, bueno, es una de las complicaciones que se pueden esperar después de una intervención de vesícula, y entonces los pacientes que hayan, o los que nos estén viendo en casa, que les van a quitar la vesícula o que ya se la han quitado, que sepan que puede ser una de las complicaciones. No es frecuente ni muchísimo menos, pero si empiezan con dolor o empiezan con estasis biliar, es decir, se va acumulando esa bilis y lo empiezan a notar en alguna, pues en las conjuntivas o en la piel, tienen que ir al médico porque lógicamente eso puede dar lugar a una pancreatitis. Y como digo, no es un episodio fácil de pasar. Desde luego. Bueno, le recuerdo el teléfono 925 28 87 91. Estamos hablando del páncreas. ¿Qué síntomas vamos a tener si tenemos En el caso, bueno, el páncreas, digamos que lo más frecuente, lo que más escuchamos suele ser eso, pancreatitis, pero otra de las patologías desgraciadas que vamos a encontrar es el cáncer de páncreas. Entonces, el cáncer de páncreas, que es muy agresivo, que es realmente, pues esas células que os decía antes que fabrican esas enzimas que nos ayudan a digerir bien los alimentos, pues cuando se maligniza, forma un adenocarcinoma de páncreas, es un tema muy serio y que tiene... Es un cáncer complicado, ¿verdad? Muy complicado, muy complicado. Nos preocupa también el tema de la alimentación, y además que tenemos a Mariscal, que es experto también en nutrición. ¿Yo puedo mejorar mi alimentación para que mi páncreas no enferme? Sí, ¿Puedo tú piensas que el páncreas va a vertir en el intestino estas enzimas que os digo, unas enzimas que están muy específicas. Las enzimas, yo siempre se lo explico a los pacientes, que son como cuchillos, distintos cuchillos. Tenemos cuchillo de la
la carne, del pescado, del pan, pues cada uno es muy específico de uno de los nutrientes, uno es el hidrato, otro es la proteína y otra es la grasa. Bueno, pues gracias al páncreas podemos ir partiendo en trocitos más pequeños. ¿Dónde están los cuchillos? Exacto, es la cubertería que está muy afilada y que nos ayuda a digerir esos alimentos. Cuando hay problemas, como hemos visto anteriormente, pues estos cuchillos se mellan, no hacen bien su trabajo y por eso vienen las complicaciones digestivas. Ya aunque se afile el afilador y entonces cuando tenemos un problema en el páncreas. Si hay muchos casos en la familia, ¿somos más propensos a puede ser, y además, desgraciadamente, más en el varón que en la mujer, o sea, sí. También el contacto con el alcohol, como decía antes, es una de las complicaciones más frecuentes. Después el alcoholismo puede dar lugar a las pancreatitis cada vez más frecuentes. Y yo insisto, en esa gente con problemas de vesícula pueden tener más problemas de páncreas. No necesariamente, no tiene por qué, para no asustar a la gente. Que sepan que puede existir, pero no necesariamente. ¿De acuerdo? O sea, decíamos esa arenilla que se va formando y que va obstruyendo esos tubitos que van desde la vesícula al páncreas, como ese caso que yo le contaba, pero ¿también otros tipos de obstrucciones se pueden generar en el páncreas por otras causas? Realmente no. La otra gran patología que vamos a hablar a continuación y que os va a sorprender, que es la diabetes, es, digamos, los dos tipos de diabetes que vamos a tener. La tipo 1, que es cuando ya se nace con ese defecto, en ese páncreas hay unas células específicas para fabricar insulina, pues estos niños nacen con ese problema que atacan a esas células y destruyen la funcionalidad del páncreas endocrino, el que fabrica eso. No el otro, no el que nos va a ayudar a digerir, que gracias a Dios ese sigue funcionando, pero el de las células que fabrican insulina sí, y por tanto aparece la diabetes tipo 1. En el caso de la tipo 2, que es la más frecuente en personas mayores, adultas, generalmente con sobrepeso, es por una... digamos, tipo 2. Se produce peor esa insulina. Siguen fabricando insulina, pero se produce peor o son resistentes cuando se produce. Entonces aparece la diabetes tipo 2. Exactamente. Hablábamos de esa diabetes tipo 1 que a veces puede surgir de la noche a la mañana. Mi padre de la noche a la mañana, por ejemplo, dejó de funcionar el páncreas. Nos vamos a levantar porque es el caso también de la persona que tenemos aquí, de Ana Cámara, que ha mejorado su vida gracias a algo que ya verán ustedes, se van a sorprender. Desde luego que sí. Además, hola, Ana. No solamente nada, que por ejemplo mi sobrina, Claudia, también ha mejorado mucho la vida lo que nos va a contar ahora mismo, doctor. Pase por aquí, doctor. Bueno, pues lo primero que le vamos a preguntar es cuánta azúcar tiene Ana. A lo de Ana, bueno, a veces, David, ¿influye, por ejemplo, el hecho de estar aquí en la tele cuando estás un poco nervioso? Porque mi padre cuando estamos en situaciones así se pone más nervioso y le sube el azúcar. Los niveles de azúcar en sangre van a verse afectados por los nervios, por infecciones, por determinados fármacos como los corticosteroides. Entonces, eso puede hacer que suba. Vamos a explicar, aquí tenemos en la mesa cómo se toma habitualmente los niveles de azúcar en sangre. Yo no sé si lo puede captar la cámara, espero que sí. ¿Podríamos hacer una prueba aquí? Bueno, yo voy a hacer una prueba que te va a sorprender todavía más. Este aparatito, que es el que usan habitualmente todas las personas que necesitan comprobar cómo está su azúcar en sangre, es un medidor de azúcar, el medidor de glucosa. Además tenemos, para poder utilizarlo, estas tiras que vienen en este claro, botecito, que si quieres... se gastan, y hay que decirlo, Mariscal, que no nos baratas. Proporcionan una cantidad mínima de la seguridad social y cuando se nos acaban, pues estamos muchas veces haciéndonos la prueba y ahora decimos por qué pasa, porque a veces con lo que vamos a contar ya no va a hacer falta hacer tantas veces la prueba, se gastan y uno tiene miedo a decir, madre mía, ya me la he hecho hoy 30 veces. Bueno, pues... esto que tengo aquí, que es una lanceta que sirve para pincharnos el dedo y que muchas veces al pincharnos el dedo pues tenemos que usar una lanceta, eso día tras día, 6 veces al día, es doloroso, es molesto. Vamos a preguntarle a Ana cómo está el azúcar, que tú me decías, vais a hacer una prueba. Pues, venga, vamos a ver, Ana. Ana, no vamos haz una prueba. Ana, ¿cuánto azúcar tienes ahora mismo? Vamos a verlo. Ahora mismo lo digo. Vamos a ver, porque saca un aparatito. Uy, ¿no? Pero bueno, fíjate usted, Ana ha sacado de su bolsillo, como han visto, este aparato. Esto no es un móvil, sino es un aparato que refleja la cantidad de azúcar que tiene exactamente. Pero, 127. Pero esto, ¿cómo es posible? Pero a ver, ¿verdad? Ana, aquí, ¿qué tienes? Cuéntanos, quítate la chaqueta. Que te ayude. Mira. Efectivamente. Que lo cuente el doctor Mariscal. ¿Qué es esto que Bueno, lleva pues Ana esto es un dispositivo que tenemos desde hace un par de años y es una auténtica revolución en la diabetes, en poder medir la diabetes sin tener que pincharse los dedos, y creerme que es una maravilla. Una maravilla porque no está, digamos, en la sangre, está en el líquido intersticial, que es muy parecido a la sangre y que sin ser agresivos y pincharse todos los días los dedos, podemos estar midiendo tantas veces como queramos el azúcar en la sangre. ¿Y por la noche dormiría con ese...? Y se puede duchar y puede hacer ejercicio y puede hacer todo. Y lo que puede sudar, no habría ningún problema. No hay ningún problema. Y daría la medición exacta. Y luego hay una cosa muy importante que yo creo que quiero que resaltemos, y es algo muy importante para los diabéticos, es que aquí, no sé si lo puede apreciar en nuestra cámara, hay una curva, ¿verdad? No sé si se puede apreciar. Espera, a ver cuando se ha apagado. Vamos a verlo. Vamos a hay que volver a medir. Vamos a volver a medirlo. Vamos a volver a medirlo, porque
uno de los problemas de los diabetes... Mientras lo dice, hay que decir una cosa muy importante, aquí que aparece. Castilla-La Mancha es... ahí está, ahora me lo explicas, pero Castilla-La Mancha es pionera en este aparato. Desde hace ya un año. Lo ofrece de forma gratuita en los niños entre 4 y 17 años. Y eso es maravilloso. Es una de las cosas. Y si nos fijamos bien, uno de los grandes avances que tiene ahora mismo este aparato es esa flechita que hay al lado del 127. Esa flechita que ahora mismo está, digamos, recta, pues lo que nos dice es que está homogénea. Pero si estuviera hacia abajo, quiere decir que la tendencia del azúcar es a bajar. A bajar. Si estuviera hacia arriba, sería a subir. Doctor. Y eso nos puede dar una idea de qué tenemos que hacer. Si está hacia abajo y vamos por 80, tenemos que comer algo para subir los niveles. Nos avisa y vemos cómo ha estado los niveles de azúcar de Ana durante todo el día. Lo que queremos hacer, si a usted les parece bien, es una prueba con Ana. A lo largo de la próxima semana, ella, según lo que coma, según con lo que se alimente, se va a ir pasando ese... Y te vas a grabar unos vídeos. Y la próxima semana hacemos este estudio, lo vemos aquí. Y vamos a ver cómo influye determinados alimentos en el azúcar en sangre. Me parece estupendo. Ana, desde que llevas el aparato, ¿estás mejor, más controlada? Sí, por una razón. Y terminamos rápido. Porque, primero, tardo mucho en hacer esto. Y esto me da unas indicaciones fabulosas para yo comer, ponerme insulina o lo que sea. Si voy a hacer ejercicio, lo que sea. Pues ya lo saben, Ana. Pues Ana, muchas gracias. Gracias a vosotros. La próxima semana veremos el resultado y cómo han ido las cosas. Y por supuesto, se lo contaremos aquí con David Mariscal. Doctor Mariscal, muchas gracias. Un placer, chicos. Como siempre, gracias, Ana. Seguimos con todos ustedes.